Nació en Berisso el 4 de junio de 1945 y es el único varón de los dos hijos que tuvieron, el vendedor de diarios Adolfo Emerich, de ascendencia alemana, y la ama de casa Irma Luisa Mazzolenis, de ascendencia italiana. Realizó la primaria y la secundaria en La Plata, en el Colegio Sagrado Corazón, para luego cursar la carrera de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de La Plata. Este reconocido pediatra y coautor de más de 30 trabajos médicos publicados en revistas especializadas, fue distinguido con el premio Profesor Dr. Fernando Schweizer. Asimismo, la Municipalidad de La Plata le entregó el premio al Mérito y la Solidaridad en 2004 y designado Ciudadano Ilustre en 2009. La Delegación de Gimnasia y Esgrima de La Plata de su barrio de la infancia, Villa Argüello, lleva su nombre en honor de su actividad deportiva como futbolista y profesor de su colonia de vacaciones. Este destacado pediatra lleva una extensa tarea solidaria en pos de colaborar no solo con el Hospital de Niños de La Plata, sino también con otras destacadas instituciones que atienden la salud de los niños, escuelas, jardines de infantes, parroquias e instituciones deportivas. Con nosotros y con ustedes, Ricardo Sergio Emerich. Doctor, un gusto tenerlo acá en el programa. Igualmente para mí, muchas gracias por invitarme, Oscar. No, gracias a usted. Doctor, pensaba en su papá, vendedor de diarios, vendiendo periódico y pensando que su hijo es ciudadano ilustre, que su hijo es médico y que ha logrado... ¿Qué le parece que pensaría? Y yo, mi papá creo que estaría muy orgulloso, pero yo también estoy orgulloso de mi papá. Claro. Porque nosotros éramos muy, muy pobres. Vivíamos en un barrio que se llamaba Villa Argüello. Usted lo debe conocer, es camino a Berisso. Es en el límite entre Berisso y La Plata. Y mi papá era repartidor de diario, canillita, no tenía puesto de diario. Entonces él se madrugaba todos los días a las 4 de la mañana y yo sentía que sonaba el despertador, lloviese, hice buen tiempo. Una tarea ingrata. Se tomaba el tranvía 25, venía a leer el día a buscar los diarios y se iba a Berisso. Y casa por casa. Y yo los veía, los doblaba los diarios y los iba tirando por abajo de la puerta. Así que tenía con 2 paquetes grandotes así. Siempre me va a quedar la imagen de mi papá. Y siempre decía, hay que estudiar, 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 porque siempre hay que tratar de progresar en la vida. ¿Y su papá lo vio recibido? Sí, mi papá sí. ¿Cómo fue ese? O sea, la intención es reproducir un momento de su vida, ¿no? Sí, en el cual usted mi papá sale recibido. Mi papá quiso transferir a sus hijos lo que no pudo ser él. ¿No? Y esa es lo que sucede con la mayoría de nuestros padres que han venido de la guerra. Nosotros somos descendientes de alemanes y mi mamá descendiente de italiana. Y bueno, vinieron acá, mi abuela, a trabajar en el frigorífico de los ingleses que quedaba en los altos de Berisso. Claro. Y ahí empezó a trabajar. Y claro, apenas si podían terminar el primario. Y ellos veían el sacrificio y todo lo que costaba. Y mi papá dijo, esto con mis hijos no se tiene que repetir, mi papá y mi mamá. Y entonces mi hermana y yo mi hermana se llama Sunil, es artista plástico, y a mí me encantaba el fútbol. Yo me gustaba jugar al fútbol, pero mi papá... ¿Dos hermanos? 2 hermanos, sí. Una hermana mayor, que es una artista plástica muy conocida acá en la ciudad de La Plata, y después vengo yo, que soy 2 años menor que ella. ¿Y escuela primaria? Y nosotros yo hice todo el colegio en el Colegio Sagrado Corazón. De la obra de Don Bosco, de los salesianos de La Plata, y estaba el famoso cura Tiscorni. Claro, ¿sus padres eran muy religiosos? No. Mi padre puso para que yo tenga doble escolaridad. ¿Y su mamá? Y mi mamá, si era religiosa, sí, mi mamá sí. Era integrante de la Acción Católica del barrio. Claro. Sí, mi mamá sí era... No, porque es impronta de buscar colegio religioso. No, sí, pero realmente era para que yo no esté en la calle todo el día jugando a la pelota. Claro. Entonces mi papá dijo, no, incluso hice el primero y segundo grado en la escuelita del barrio y después me cambiaron. Y ahí fui y tenía que ir de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, lunes a viernes.
¿Iba usted y su hermano? No, yo solito. Ah. Yo solito porque era escuela de varones entonces. Ah, era claro, mixta. claro. Era los colegios religiosos, tanto el San Luis, el San José, los maristas, Sí, el sí. San José, y nosotros éramos nada más que de La varones. secundaria también ahí. La mía en la secundaria también ahí, sí. ¿Y sí. qué recuerdos de...? Uy, muchísimos. Tal es así que yo me reúno actualmente con los exalumnos de aquel entonces. Pero a mí los sacerdotes me dejaron una enseñanza de educación, rectitud, honradez. Qué bueno eso, ¿no? Soy fundamental. Porque veo que por ahí se da esa situación de que de una escuela religiosa salen chicos que no se llevan bien con la religión. No, Creo yo que hay sí. una- Quizás uno no sé, no es que no sea bien la religión, que no sea de ir a misa todos los domingos, ¿me entiende? Pero no, yo estoy con los preceptos de la iglesia. Sí, estoy con los preceptos. Y esa reunión de compañeros se hace Y con esa reunión de habitualidad. compañeros sucede como todo. Un día terminamos el primario, terminamos el secundario, teníamos 17 años, y bueno, y ahí nos empezamos a separar, hasta que nos encontramos con los exalumnos cuando cumplimos 25 años del primario, en el centro de exalumnos del Colegio Sagrado Corazón, que está en 8 y 57, y desde ese momento hasta ahora no nos hemos separado jamás. Qué bien. Hace más de 30 años que nos reunimos. ¿Y cómo convivían esas actividades que no eran escolares con esta situación de los deportes? Y bueno, volvemos a mis padres. Mi papá dice, bueno, vos ¿te gusta jugar al fútbol? Bueno, me anotaron en la colonia de Gimnasia. Probablemente yo fui a Gimnasia porque quedaba más cerquita de Gimnasia. Si vivía del otro lado hubiese sido de estudiante. A los 10 años yo entré a la colonia. Claro. Entonces iba todo el colegio de marzo a noviembre al colegio y de diciembre a febrero yo estaba en la colonia. Entonces en la colonia fui colono, después fui profesor de la colonia, aprendí natación, después enseñaba natación y empecé a jugar de la décima, de las divisiones inferiores. ¿Qué idea esa de que no estuviera en la calle? Porque la calle de aquel momento era Exacto. distinta a la de hoy. Sí, era distinta. No era una calle tan compleja No era compleja, y peligrosa como la de hoy. Pero el deporte siempre, mens sana in corpore sano, eso es así tal cual como lo dicen. Claro. Seguro que sí. Las ideas, por supuesto que la calle no era compleja de la droga, ni era compleja, pero bueno, entretenía hacia otros lugares. Claro. Y él quería que yo esté siempre. Y me decía siempre, vos jugás al fútbol, pero estudiá, decía mi papá. Porque los que juegan al fútbol y llegan son un poquito a poquito. En cambio, el estudio siempre te va a salir, hijo, mi papá y mi mamá siempre te va a dar una salida en la vida. ¿Y jugó usted al fútbol? Y jugué bastante al fútbol, jugué bastante. Me lesioné, pero jugué bastante. Empecé de la 9ª división y recorrí todas las divisiones inferiores. ¿Hay nostalgia Sí, por aparte esa sí. situación de no haber llegado a jugar en primera? Y hay nostalgia. Me hicieron el primer contrato, a los 22 años me lesioné, pero yo tengo muchas cosas lindas de Gimnasia, porque por ejemplo, el director técnico general de nosotros era el querido Beto Infante, te lo debe haber sentido nombrar. Y bueno, y cuando yo cumplí 20 años, el Club Gimnasia entrega una copa que se llama la Copa Arana, que es el nombre de un presidente de Gimnasia, Mire usted. que le entregan al deportista, digamos, que cumple los requisitos, el más correcto, no por la brillantez en deporte, sino por el compañerismo. Bueno, y cuando cumplió 20 años, por decisión del Beto Infante, a mí me la entregan. Es la primera vez en toda la historia que se lo dan a un jugador de fútbol. Qué bien. Siempre lo tenían en atletismo, lo tenían en otro deporte que no eran cosas. Y bueno, y gracias a eso me dan la Copa Arana, que fue una cosa importantísima en La Plata. Justo había cumplido 20 años. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando ¿Cómo no? volvamos, me cuenta cuándo el jugador de fútbol quedó relegado por el medio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ciudadanos Ilustres es auspiciado por FECOBA, Federación de Expendedores de Naftas de la Provincia de Buenos Aires, Escuela de Derecho Municipal Dr. Adolfo Korn Villafañez, UENYA, Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata, Municipalidad de La Plata. Keep
Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates, pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. Ida, restaurante y casa de té. Calle 54, número 684, entre 8 y 9. Horario corrido, de martes a sábado. Cenas, de viernes a domingo. Reservas al 482-5875. Jardín Maternal Pie Pequeño. Calle 1, número 344. Entre 528 bis y 529 Tolosa. Teléfono 421-1559. Diprejep número 6191. Búscanos en Facebook, Pie Pequeño Jardín Maternal. Un aplauso para el asador. Calidad y tradición en carnes de ternera, pollos y embutidos caseros. Avenida 44, número 978, entre 14 y 15. Pedidos y delivery al 422-7545. Aceptamos tarjetas de débito. Agasaja a tus invitados con el inconfundible sabor de la comida hecha en casa. LF Todo Casero. Soluciones gastronómicas, dulces y saladas de producción artesanal. Haz tu pedido al 15 6 14 36 83 o búscanos en Facebook LF Todo Casero. Barbra Streisand. Seguimos en Ciudadanos Ilustres con el doctor Emerich. Doctor, le preguntaba antes de la pausa, ¿cuándo el jugador de fútbol quedó relegado por el médico? No, yo creo que el jugador de fútbol no quedó relegado por el médico, quedó relegado porque me lastimé, porque yo estudiaba medicina y jugaba al fútbol. Claro. Yo estaba en la tercera y ya estaba en segundo año de medicina. Y me hacen el primer contrato y a los 22 años tuve un esguince de rodilla y bueno, y ahí estuve parado y Gimnasia me deja libre y yo estaba en cuarto año de medicina ya. Entonces, qué bárbaro, Sí, tenía tantas ilusiones. ¿Cómo imagina esa situación de si no se hubiese lesionado? Y porque yo jugaba bien, por lo menos lo que decían, jugaba bien. Yo en la tercera me habían puesto cuando tenía 17 años, yo jugaba en tercera división. Era capitán de la tercera y bueno, y estaba Daniel Bayo, como le dije en la pausa, delante mío y estaba esperando que Daniel Bayo lo vendan, porque lo vendieron a River a Daniel Bayo después y teóricamente yo iba a ser el titular de él, ¿no? Pero bueno, para mí fue una gran frustración y cuando ya había dejado prácticamente el fútbol porque me dedicaba a la medicina, vinieron a hablar con mi papá, gente defensora de Cambaceres. Ah, mire usted. Y usted sabe que yo digo, no, y si ya me faltan 2 años para recibir el médico, y sin embargo fue uno de los momentos más hermosos. Siempre que voy a Cambaceres me trata muy bien. 5 años jugué en Cambaceres. Ah, mire. Ya me había repuesto y ahí me recibí de médico en Cambaceres. Las lesiones en aquel momento eran mucho más complejas que ahora. Ahora es una porque los diagnósticos por imágenes que hay ahora han facilitado. No, pero no solo el diagnóstico, las operaciones. Usted se rompió los ligamentos cruzados. Yo conozco jugadores de fútbol que con rotura de menisco no jugaron más. Tenía un compañero muy, muy bueno, se llama Ricardo Cianda, por supuesto que no se va a acordar solamente la gente grande, que a los 18 años debutó en primera, se rompió los meniscos y lo operaron, quedó mal y no pudo jugar nunca más. Qué bárbaro. Mandaron la operación de meniscos en 15 minutos. Como si nada. Mire Palermo, 2 veces los ligamentos cruzados y terminó de jugar la carrera, ¿no? Por eso que es así la historia. Pero bueno, y en Cambaceres estuve, porque hacía de todo en Cambaceres. Era prácticamente el médico de Cambaceres. ¿Siempre tenía alguna actividad laboral mientras estudió? No.
O sea, Yo estudiaba, deporte y... sí, no. Eso mis padres también nos hicieron, que Qué los bien, hijos se sacrificaron muchísimo, padre, para que yo. Y el día que me recibí... Eso le había preguntado Sí, en el bloque anterior. el día que me recibí, con todos los ahorros que hicieron de toda su vida, me regalaron un Fiat 600. Yo tenía la llave del Fiat 600, siempre que lo cuento me emociono. La llave del Fiat 600 con todos los ahorros que había hecho mis padres en su vida. ¿Sabes lo que significa eso para uno? ¿Qué le parece? Del barrio y empezar, por eso... Sí, aparte eso también lo forma a uno, ¿no? Por Lo va supuesto, formando, lo va... Por supuesto. Uno de lo que mama es de lo que después transmite. Los valores. El que se cría con cariño transmite cariño. Y por supuesto que los valores es lo que más se ha perdido. La educación y los valores es lo que más se ha perdido en la sociedad. Seguro que es así. Si tuviese que mencionarme una referencia que no fueran sus padres, ¿cuál ¿A sería? nivel médico o a nivel deportivo? Depende. Elija. Y podría... médico, René Favaloro, de acá a donde usted guste, con quien quiera. Mire que tuve grandes profesores, lo tuve a Juan Vicente Climen, que fue el maestro de todo, pero yo fui paciente de Favaloro. ¿Y futbolistas? ¿Y deportistas? Futbolistas sí tengo dos porque si no se me van a poner celos. Uno el Beto que le dije y otro que seguramente lo va a escuchar, el capitán del Lobo el 62, que fue Diego Francisco Bayo. Claro. Diego Francisco Bayo, que siempre cuento que ellos no podían salir a la calle porque todos le pedían autógrafos, y ahora están olvidados totalmente, salvo por nosotros. Está muy bien que usted los recuerde, que use el programa para recordarlo. Nos juntábamos en la figurita. Claro. Nosotros, Diego. Doctor, ¿por qué esta mención especial con el doctor Favaloro? Y porque el doctor René Favaloro, lo repito bastante a menudo, pero cumple el requisito de las 5 H's. ¿Te las conoce cuáles son? Un dramaturgo inglés que se llama William Norley dijo que para ser un ser humano de bien hay que tener las 5 H's. Hombría de bien, humildad, honestidad, sentido del humor y honrar la profesión. Todo lo que hacía Favaloro. Qué bárbaro. Y yo lo tenía eso. Y Favaloro era todo eso. Me decía que usted fue paciente. Yo fui paciente porque siendo pediatra me descompuse muy mal el pecho. Primero me atendieron en La Plata y después me llevaron a BuenosIres. Y fui al Sanatorio Güemes, donde atendía a Favaloro. Y me ¿Qué edad hicieron tenía? todos los estudios, 35 años. Ah, mire, usted era joven. Sí, no tenía nada. Era nada más que su menage de tanto trabajo. En el consultorio de la Clínica del Niño. Digo, en aquel momento hablar del corazón era algo... Terrible, aparte todos teníamos miedo. El día de mi cumpleaños, 4 de junio de 1980. Doctor, cuando usted piensa la profesión a partir del tiempo y de cómo lo que antes, una operación de meniscos o el corazón, me parecía algo complejo hoy, es una operación menor o... Sí, ¿Qué le parece Se ha adelantado haber vivido semejante avance, ¿no? Porque en los avance. últimos 10 o 15 años la Sí, medicina... Por supuesto, en los primeros 10 años de médico había que esperar que nazca el chico para saber el sexo. Claro. La ecografía, después la tomografía, la resonancia en 3D, muchísimo. Pero no hay que perder la medicina clínica, porque eso cada vez va desapareciendo más el médico de cabecera y más la relación médico-paciente se está perdiendo cada vez más y eso lo notamos. Claro. Yo tengo dividida la medicina en dos partes, antes de enfermarme y después de enfermarme. Antes de enfermarme yo era una profesión, claro, como tal cosa, hasta que yo me enfermé y no me trataron como yo quería que me hubiesen tratado. Me trataron como un ente más, claro, como una persona más que venga, número de carnet, esto, el recibo de último de sueldo, y a mí me dolía el pecho. claro. Y todo eso me dijeron, y vaya, y intérnese, y a tal pieza, y a tal hora le van a hacer cateterismo, y nadie me iba a explicar. Entonces yo volvía en el auto y dije, no, la medicina es otra cosa. La gente tiene que tener contacto. La gente es una persona que quiere que lo escuche.
y más los pediatras que nos dan lo más tesoro, el tesoro más grande que tienen los padres, que son los hijos. Y Y claro. uno tiene que escucharlo, tiene que tratar de resolverle. Gente que sufre, el médico, la persona que viene al consultorio es gente que necesita, pero del médico y que lo escuche, que lo atienda, que le solucione el problema y que le cuide, en el caso de los pediatras, a los hijos. Y eso tiene que estar prioridad sobre el dinero y sobre todas las cosas. Eso Qué se lo bien. digo permanentemente a los médicos jóvenes, ¿no? Doctor, vamos terminando este primer programa. Nos quedamos charlando, yo voy a cerrar el programa, ¿le parece? ¿Cómo no? Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar el sábado a las 18:30 para ser juntos Ciudadanos Ilustres.